Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Bueno, qué gusto estar reunidos una vez más. Pues yo quiero que me acompañe por favor a una escritura, vaya buscándola en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, así como decía un hermano, Apocalipsis, capítulo 3, y antes de leerlo juntos, déjenme decirle algo. Esta es la tercera conferencia, la tercera plática, la tercera predicación, como usted le quiera llamar, de esta serie que inició el pastor Chuy Olivares hace 3 semanas aproximadamente, que se titula Temas de importancia para la iglesia. Y él lo comentaba de que era una serie que no forzosamente tenía que ir dándole seguimiento tema tras tema, sino que iban a ser temas en un momento dado, así como estos, ¿verdad? De que el primer tema fue la psicología en la iglesia, el segundo tema fue el humanismo en la iglesia, y este tercer tema yo le he titulado también el materialismo en la iglesia, y son filosofías que el mundo ha emitido por ahí, ha sacado este tipo de filosofías, ¿verdad? A través de la gente, de tantos filósofos en el mundo, bueno, y que levantan todo este tipo de filosofías o doctrinas, ¿verdad? Que sutilmente se involucran dentro de las iglesias como cristianos. Y créanme lo que cuando menos pensamos estamos involucrados, estamos inmersos en una actitud de este tipo, que es lo que el mundo muchas veces plasma en la vida de los cristianos y los llevamos a las iglesias. Y bueno, acompáñenme a leer por favor esta parte, ¿no? Y déjenme decirle que el materialismo también está afectando la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día. Capítulo 3, versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a leer hasta ahí nada más. Esta porción bíblica que acabamos de leer nos enfrenta con una temática tan interesante como vigente y de notable actualidad. Es algo actual. El llamado materialismo, entendiéndolo como uno de los desencadenantes del problema espiritual que existía en la iglesia de la Odisea. Y vemos aquí 3 palabras, ¿verdad? El yo, el me y tengo. Dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Son expresiones que indican las motivaciones más esenciales de un cristiano tibio. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. Estas son las evidencias de un cristiano tibio, ¿sí? Como lo decía antes ahí, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la Escritura. ¿Por qué? Puesto que su vida es básicamente egocéntrica, que está lejos totalmente de ser cristocéntrica. Y acuérdese algo bien importante, nuestra vida debe de ser cristocéntrica. ¿Entiende lo que es cristocéntrica? Perfectamente, qué bueno. Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Mire, en toda ocasión, en todo lugar, yo se lo he dicho muchas veces cuando doy los anuncios, y se lo he dicho, aquí en este lugar no vamos a tener una reunión donde Cristo no sea el centro de lo que estamos haciendo. Esto no es un club social. ¿Está de acuerdo?
Este no es un club social, esta es una iglesia cristiana. Y como cristiana se predica el nombre de Cristo. Y por tanto, usted y yo, nuestra vida debe de ser cristocéntrica. Y debemos de hacer a un lado nuestra vida egocéntrica, donde yo soy el centro de mi vida. Y bueno, hay corrientes filosóficas en este mundo que involucran eso, de que ahora la persona es egocéntrica. Todo el mundo quiere lo mejor, todo el mundo quiere estar cómodo, todo el mundo busca el placer, todo el mundo busca su satisfacción, y hemos dejado a un lado lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y bueno, esto es lo que le estaba sucediendo a la iglesia de la Odisea. Dejaron de ser cristocéntricos y comenzaron a ser egocéntricos. Lo que el Señor hace, ¿verdad? Lo que leemos en este pasaje de la Odisea, es lo que el Señor hace ahí en este pasaje es precisamente sacar a la luz la equivocada convicción que mantenía esta particular iglesia de la Odisea. ¿Por qué? ¿O para qué? Más bien, para poner de manifiesto su orgullo espiritual. Y lo más probable que este orgullo espiritual fue generado o era generado efectivamente por una actitud materialista. Y esto es lo que sucede en la vida de los cristianos. Cuando el cristiano comienza a ser bendecido, cuando el cristiano comienza a estar cómodo con lo que tiene o como está, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo un buen coche, tengo una buena casa, tengo esto, tengo lo otro, entonces, y entra, en muchas ocasiones entra una actitud de orgullo espiritual, y llega al punto de que decimos, ¿para qué quiero a Dios? O sea, y no tenemos un énfasis, ¿verdad?, de esperar el día de la reunión o buscar a Dios en nuestra casa con anhelo, con fuego, con gusto, porque decimos, pues estamos satisfechos. Probablemente usted no dice o no decimos, me he enriquecido, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Probablemente no lo decimos con palabras, pero nuestra actitud muchas veces manifiesta lo mismo. ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea había dejado fuera ¿a quién? ¿A Jesús? Lo había dejado fuera, totalmente. Y bueno, en la vida de los cristianos así es exactamente. Han dejado fuera a Jesús de su vida. Y muchos proclaman más bien que todo lo que tienen es por su sabiduría, que todo lo que tienen es por su trabajo, que todo lo que tienen es por su capacidad. Eso es lo que proclaman. Y hemos dejado afuera a Dios. Hace muchos años yo platicaba con una persona, bueno, tenía pocos meses de haberme convertido, y usted sabe el fuego, ¿verdad?, cuando uno se acaba de convertir y pues a todo el mundo quiere evangelizar uno, ¿verdad? Hasta el diablo le predica a uno, cuando uno está recién convertido, ¿verdad? Y sabe, yo me acuerdo que estaba platicando con una familia, familiares míos, yo les predicaba, les estaba hablando de la palabra, y no recuerdo el pasaje que estábamos viendo, pero él llegó al punto que dijo, mira, todo lo que tú dices no tiene sentido. Él me dijo, si yo trabajo es porque tengo la fuerza para trabajar, y si tengo un trabajo es porque tengo la capacidad y tengo la sabiduría para ese trabajo. Entonces si como es porque trabajo, y si trabajo es porque tengo la capacidad. Y entonces él decía, pero al fin de cuentas, ¿para qué necesito a Dios? Dios no hizo la solicitud de mi trabajo, Dios no me puso el negocio, Dios, o sea, el que invirtió en el negocio fui yo, el que llené la solicitud fue yo, el que hice esto fui yo, el que hice... Está bien. Él decía todo eso. Y pues yo tenía poco tiempo en el evangelio y no supe ni cómo contestarle. O sea, como dicen por ahí, me mató el pollo en la mano. Y ya me quedé así. Pero yo le seguí compartiendo, ¿verdad? Me brinqué esos temas y después le seguí compartiendo de otras cosas. Y ahora tuve la oportunidad de verlos hace 2 días, después de tantos años de no verlos, ¿no? Y una de ellas me decía, oye, ¿te acuerdas hace muchos años que tú sembraste una semilla en nosotros? Y pues déjame decirte que esta semilla prendió y ahora dio fruto. Toda la familia somos cristianos, todo esto, ¿no? Y ahí estaba la persona que había dicho, ¿no? Nada más que habíamos varios y pues ya ahí como que no quise tampoco recordarle, ¿verdad? Oye, ¿te acuerdas lo que pensabas? Y sabe, es natural ese pensamiento cuando no conocemos a Dios. Es natural cuando vivimos en la carne. Pero usted y yo, para nosotros ya no es natural eso, porque somos cristianos.
Usted y yo tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que llega a nuestra mano es porque Dios lo ha puesto ahí. Y lo que tenemos en nuestra vida, lo que tiene en su cuenta de cheques, lo que tiene en su casa, su coche, su casa, todo eso, no es por su capacidad, ni es por su sabiduría, ni es porque usted o yo lo merezcamos. Usted y yo no merecemos nada. Lo que merecíamos era ¿qué? La muerte. Y Dios en su misericordia y en su gracia nos dio la salvación. Pues déjeme decirle que de igual manera, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, hasta la vida, principalmente. Creo que el micrófono está fallando. Y eso es precisamente lo que tenemos. Todo es por gracia. Mire, el materialismo es un tema contenido básicamente ético, y aunque puede suscitar cierta controversia entre los creyentes, nos preguntamos, ¿verdad?, ¿en qué medida el materialismo de nuestra sociedad está influyendo negativamente en la vida de las iglesias? Bueno, pues hablar del materialismo desde un enfoque bíblico, absorbido por una sociedad eminentemente hedonista. ¿Sabe lo que es una sociedad hedonista? Esa es otra filosofía que en el mundo es una corriente bastante fuerte en el mundo, el hedonismo. Ahora, este tipo de filosofías se están involucrando en la iglesia. Claro, el hedonismo es otro tema para otra predicación, ¿verdad? Porque, ¿qué es el hedonismo? Es la doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida. Eso es el hedonismo. O sea, proclama el placer como el fin supremo. Nada en esta vida hay tan importante como el placer. Eso es el hedonismo. ¿Y sabe? El mundo está inmerso en esto, y las iglesias cristianas también. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar en este balance a través de la palabra de Dios. Y en realidad es un tema. El materialismo es un tema que se tiene que tratar con rigor dentro de las iglesias, ¿verdad? Para quitar ese pensamiento negativo, ¿verdad?, de que se ha introducido en ellas. Y pues el adversario utiliza, ahora sí, cordialmente, ¿verdad?, nos ayuda a presentarla de una forma compatible con la fe, el materialismo. Y así es como su efecto devastador, ¿verdad?, consigue ensuciar el testimonio de las iglesias en los tiempos actuales, entorpeciendo la obra de Dios e impidiendo que el reino de Dios se extienda. Entonces, es lo que está pasando. Entonces, concebir el materialismo desde un aspecto bíblico, histórico o filosófico, no dejaría de ser interesante. Que nos pusiéramos a hablar aquí de cómo surgió el materialismo, ¿verdad?, su cuestión histórica, su cuestión filosófica, tendría mucho de interesante el saberlo, pero no nos ayudaría tanto si lo percibimos desde la perspectiva actual, desde nuestra visión cotidiana, desde nuestro diario vivir. ¿Qué significa para el hombre, verdad, de la calle, y sobre todo qué implicaciones posee para el cristiano el materialismo? Primeramente hay que tener presente una cosa muy importante, que lo material en sí mismo no es malo. ¿Está de acuerdo o no? No trato de manipularle, trato de hacerle ver y de que reflexione en esta parte. Lo material en sí mismo, fíjese bien, lo material en sí mismo no es malo, pues forma parte de la creación de Dios. Ahora, pensar así sería admitir las posturas gnósticas de los primeros cristianos, de los primeros siglos del cristianismo, más bien, ¿no? Que la materia era mala y el espíritu era bueno. Y sabe, ahí en ese tiempo se levantó otra filosofía, que era el ascetismo. Ascetismo que es una doctrina de la abstinencia del placer material. O sea, no es malo tener coche, es malo tener una casa, es malo tener aquí. Son dos corrientes, una es el hedonismo y otra es el ascetismo. O sea, son dos corrientes en la cual tenemos que tener un balance. Y el único balance que podemos tener para no desbocarnos, para buscar solamente el placer, ¿verdad?, en esta vida, o para irnos al otro extremo, decir, no, esto es malo, todo lo material es malo. Son dos corrientes filosóficas que están involucradas en el mundo. Y ahí es donde usted y yo tenemos que ser buenos estudiantes, escudriñar perfectamente la palabra de Dios para entender cuál es la posición de Dios en cuanto a esto.
para no cargarnos a un lado ni a otro, sino caminar en los principios establecidos por Dios para que usted y yo vivamos una vida libre, ¿verdad? En todos los sentidos. Que no nos afanemos por lo material, pero que tampoco no caigamos en el otro extremo de que no, pues no, es malo tener carro, es malo tener una casa, no, ¿sabes qué? Es malo buscar una profesión, porque luego caemos en esos lados, esos extremos, perdón. Caemos en esos extremos que decimos que es malo. El otro día yo platicaba con un joven y le decía, oye, ¿qué estás estudiando? Y me dijo, no estoy estudiando nada. Ah, caray, ¿y por qué no estudias? No, pues es que estoy esperando que Dios me llame de tiempo completo. Ah, caray. Dije, oye, espérame, pero así no es. ¿Dios te dijo que no estudiaras? No, bueno, pero es que yo sé que si estoy desocupado, estoy así estudiando, pues la verdad de esa manera Dios me puede llamar mejor. No, es que no le ayudes a Dios. Déjame decirte algo, le decía este joven. Tú tienes que hacer tu vida lo más normal. Y donde tú estés, fíjate bien, de donde tú estés, si es el plan y el propósito de Dios para llamarte, para que tú le sirvas, Él va a llamarte y te va a poner en donde tú le tienes que servir. ¿Sabe? Estamos llenos de una generación nini. ¿Ha oído hablar de la generación nini? Ahorita les preguntan a las jovencitas, ¿qué hace tu novio? Es nini. ¿Qué es nini? ¿Ninja o qué, verdad? No, es nini. Ni trabaja ni estudia. Esa es la generación nini. Es una generación que se está levantando en cantidad. Hay miles y miles de jóvenes alrededor de este país que han entrado en esta generación nini. Y sabe, no está bien. No está bien, jóvenes. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Ahora, están estudiando, esa es su principal responsabilidad. ¿Sabe? Todo se puede alternar. Puedes estar estudiando y puedes estar sirviendo a Dios. Puedes trabajar y puedes servir a Dios también. O sea, podemos. O sea, Dios nos ha dado esa sabiduría, Dios nos ha dado esa capacidad, sin caer en los extremos también. Pero padres, tenemos que animar a nuestros hijos, de verdad. O sea, somos parte de, todos decimos, ay, no, bueno, ok, vamos a esperar que Dios haga lo que tiene que hacer, y que Dios esto, y que Dios lo otro. ¿Sabe? No toda la responsabilidad ahí también. Dios nos ha dado sabiduría a cada uno para que podamos hacer lo que nos corresponde hacer. Pero tenemos que hacerlo. Si no, cada vez vamos a llegar a llenar más el mundo de la generación nini. Y ¿sabe? Esta es la cuestión más importante, ¿no? Entonces, no es malo tener un coche, no es malo tener una casa, no es malo estudiar una profesión. Así de sencillo. O sea, lo material en sí mismo no es malo, pues forma parte de la creación de Dios. Vaya conmigo a 1 Timoteo, por favor. Acompáñeme. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 3, por favor. 1 Timoteo 6:3. Versículo 3, ¿le dije? Ok, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas. Que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si bien no hay que adoptar una postura extrema, es completamente lícito disfrutar de las buenas cosas que Dios nos ha dado. Como lo afirma el apóstol Pablo aquí, el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así es, hermano. O sea, Él nos los da. ¿Sí? Ahí en lo que leímos en el versículo 17 dice, a los ricos, ¿verdad? Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da. Ok, esa palabra que nos da. Yo le hago una pregunta. ¿De dónde vienen todas las cosas que disfrutamos? ¿De dónde? De Dios. ¿Está consciente que todo viene de Dios? Bueno, ok. Aquí tenemos que hacer algo bien importante. Tenemos que estar convencidos que el coche que usted tiene no es suyo. Que la casa que usted tiene no es suya. ¿Está de acuerdo? Que se la prestaron. Que nos la prestaron. Que todo lo que tenemos, ¿de quién es? O ustedes de los que abrazan todo y dicen, lo mío es mío. Y si te descuidas, hasta lo tuyo es mío. Eso es precisamente el pensamiento materialista. No, lo mío es mío. Y sabe, ese tipo de pensamiento comienza a cerrar el corazón. No vuelve al corazón sensible, y la verdad es que dejamos de ser sensibles para ayudar a aquel que lo necesita. Y la verdad es que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Recuerdo hace muchos años, estábamos en un evento, ¿verdad?, de aquellos de que se formaban aquí en Guadalajara de música, y un pastor que estaba ahí, él levantó la ofrenda en ese evento, y se me quedaron grabadas muy grabadas sus palabras de este hombre que decía, cuando estaba levantando la ofrenda, él decía, Señor, gracias por lo que tú pones en mi mano, Señor, porque con una mano, Señor, lo recibo, pero con la otra lo comparto con aquellos que tienen necesidad. Pero mientras pasa por mi vida, Señor, lo puedo disfrutar. Gracias, Señor, porque no retengo nada de lo que tú me das. Yo con esta lo recibo, Señor, pero con esta lo comparto, Señor, y gracias porque sé que de esta manera, Señor, podemos extender tu reino y podemos ser bendición para aquellos que tienen necesidad. Y sabe, este es el principio. Este es el principio de la bendición de Dios. La bendición, ¿usted cree que Dios está interesado en que rentemos bodegas para guardar todo lo que Él nos da? ¿No? ¿Sabe?
Qué tristeza, ¿no? Cuando vemos esos testimonios de lugares donde los sismos o donde los huracanes y todo eso, que toda la gente entra la sensibilidad y todos mandan ayuda que a Cancún, que a tal parte donde hay terremotos, en Haití, todo eso, y la gente da y da y da y da, y después pasan los tiempos y al rato encuentran bodegas repletas de alimento o de cosas echadas a perder, porque no se repartieron, no se compartieron con los que tenían necesidad, y todo eso se echó a perder. Déjenme decirle que así es en la vida del cristiano también. Lo que tú no compartes y Dios te dice que lo hagas, ¿qué sucede? ¿Sabe? Si Dios nos pone, Dios nos bendice, hermano, tenemos que saber para qué Dios nos bendice. Él quiere que seamos bendición para los demás también. Y cuando usted y yo tenemos un corazón sensible, va a ser muy difícil que podamos entrar en el pensamiento del materialismo. Porque sabemos y reconocemos que lo que tengo es porque Dios me lo dio y lo puedo compartir. Proverbios 10:22, no lo busque, dice: la bendición de Dios es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Así es. Ese es el principio. Por eso el primer paso es, tenemos que reconocer de dónde vienen todas las cosas que disfrutamos, de la mano de Dios. Todo. Mire, hermano, usted y yo no merecíamos más que la muerte. Y si ahora Dios nos ha bendecido, es porque Él quiere que también seamos bendición a los demás. Y tenemos que hacerlo de esa manera. Por eso la Biblia dice que el que da al pobre a Dios presta. Dice, y Dios se lo volverá a regresar. Qué tristeza, ¿no? Cuando Dios te bendice y tú sabes que alguien tiene necesidad y cierras tu corazón. Ahí entra el espíritu materialista, porque no confiamos en Dios, que si Dios te está diciendo, ayúdale, dices, híjole Señor, pues es que yo también tengo necesidad. Qué tristeza, hermano. No hemos entendido que cuando Dios nos pide algo, es porque nos quiere dar algo mejor. ¿Sabe? Hace tiempo, cuando este auditorio se dañó por las lluvias, por ahí parecían las cataratas del Niágara, ahí toda esa pared, haga de cuenta que estaba en la cola de caballo, ¿no? Ahí se metían los chorros de agua impresionante, ¿no? Y el techo se cayó y todo eso, y remodelamos el auditorio hace como 4 o 5 años. Hicimos un llamado a la congregación y déjenme decirle algo. Hubo muchas promesas, pero hubo más incumplimientos de promesas que promesas, ¿no? O sea, no, la gente no se involucró. Hicimos el llamado y decíamos, bueno, hermano, si nos puede apoyar, tenemos la necesidad de arreglar el auditorio, todo eso. Gracias a Dios por el principio de esta congregación, hermano, porque desde un inicio nosotros tuvimos un pensamiento, ¿verdad? Que Chuy como pastor nos compartía y decía, miren, todo debemos de hacer, menos de poner la confianza en la gente. Todo lo que suceda es porque Dios lo va a suplir. Nosotros hay que invitar a la gente a participar de lo que necesitamos hacer, pero pues no todos van a querer. Y es cierto, ¿no? Nosotros hicimos el llamado y déjenme decirle algo, ni el 10% de lo que se gastó se juntó. Dios lo suplió de otras maneras y hasta gente de otros lados utilizó Dios para suplir la necesidad que teníamos en esos tiempos. Y le voy a decir algo, muchas familias de esta congregación tenían la capacidad de hacerlo y no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, cada quien sabe el por qué, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, es un corazón materialista. Lo mío es mío y ahí. Y sabe, hemos aprendido a confiar en Dios. Y si lo hacemos cuando invitamos a alguna situación, como lo que hacemos ahora, que la casa hogar, mire hermano, es porque Dios quiere bendecirle a usted. Por eso cuando usted se encuentre a alguien que tiene necesidad, no nos lo mande.
A cada rato me llegan, y a mí principalmente me llegan a mí. ¿Tú eres el hermano Toño? Sí. ¿Qué te puedo ayudar? Ya sé cuál es el camino. No, pues es que platiqué con un hermano de aquí y me dijo que viniera contigo y a ver si me puedes ayudar. No, pues fíjate que tengo esta necesidad, así, así, así. Déjeme decirle algo, usted se está perdiendo la bendición por su corazón materialista. Si Dios se lo está poniendo a usted, primeramente es porque Dios lo quiere bendecir a usted. Pero usted no lo reenvía. Aquí, no, ve a la iglesia, ahí sí te van a ayudar. Ah, órale. ¿Que la iglesia no somos todos? ¿Sí o no? Entonces todos debemos de ser sensibles a la necesidad de otros. Entonces no los envíe, mejor atiéndalo y dígale, mira, no te puedo ayudar como tú quieres, pero te puedo ayudar con esto, o puedo orar por ti cuando menos, ¿verdad? Pero hermano, tenemos que reconocer esa parte tan importante. ¿De dónde vienen las cosas que disfrutamos? De las manos de Dios. Todo es de Dios. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces estamos poniendo más esperanza en las cosas materiales que en Dios mismo. Y no sembramos, no damos todo porque se nos acaba. No entendemos ese principio de que dando es como ¿qué? Como recibimos. Tú das, vas a recibir. Así, ese es el principio. Y tenemos que reconocer el peligro del materialismo. Algunos tratan de limitar también en forma humana lo que el creyente puede tener. O sea, hay muchos que luego también empiezan, ¿verdad?, con un espíritu ahí de tratar de decir, no, ¿ya viste el carro que trae? Oye, no, espérate, hermano, ¿por qué trae ese carro? Y empezamos a limitar en forma humana lo que el cristiano puede o no puede tener. Y comenzamos ahí a llenarnos de amargura y de resentimiento. ¿Ya viste el carrazo que trae? Oye, ¿ya viste la casa donde vive? ¿Y ya viste esto y ya viste el otro? Mire, la Biblia dice, hay un versículo que dice en Ageo, no lo busque, mía es la plata y mío es el oro. ¿Sí o no dice? ¿Dice así? Ok, ¿de quién es la plata y de quién es el oro? De Dios. Bueno, y si Él se lo quiere dar a tal o a cual persona, a usted y a mí, ¿qué, verdad? Dicen por allá. ¿Sí? ¿Y si Dios quiere bendecir a aquel? Esa es la cuestión. Comenzamos a limitar lo que puede o no puede tener. Y sabe, puede llevarnos a muchos tipos de legalismo y no es correcto el estar así con ese plan. Vaya conmigo a 1 Timoteo. Ahí dele vuelta al capítulo 4, por favor. Capítulo 4, verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ok, aquí está el punto clave. Podemos disfrutar todo lo que tenemos cuando reconocemos que viene de Dios y siempre que demos gracias a Dios por su provisión. Hermano, ¿sabe qué se ha perdido en el cristianismo? Un corazón agradecido. De verdad. Ahora nos sentamos a comer o tenemos cualquier cosa, recibimos la paga en el trabajo, recibimos todo. Pues está bien, pues, porque me lo merezco, ¿verdad? Y el alimento igual. ¿Sabe? Necesitamos ser más agradecidos con Dios primeramente, hermano. En todo. Este tipo de actitudes con un corazón agradecido nos va a evitar caer en el materialismo, hermano. Porque vamos a reconocer que si recibí una paga es porque Dios me bendijo. Si tengo que comer es porque Dios suplió la comida. Si tengo que vestir es porque Dios tiene cuidado de mi persona y de mi vida. Tenemos que entender y llegar a esos principios, volver a esos principios, hermano, de reconocer que todo viene de la mano de Dios. Todo. Aún la salud, hermano.
de verdad. Eso es el principio, este es el punto clave. O sea, demos gracias a Dios por su provisión en todas las áreas y apreciándolo en forma regular y constante. Todo lo que Dios nos da nos ayuda a controlar los deseos carnales del materialismo. O sea, no estamos anhelando y no estamos codiciando y no estamos con avaricias ni nada por el estilo. Estamos conscientes. ¿Sabes qué? Dios me dio 2 kilos de frijol. Pues ¿sabes qué? Órale, man, aquí está, mira. ¿Sabe? Ha pasado algo bien tremendo ahí con un vecino que tenemos. Y ¿sabe? Un día yo comencé, salía yo en la mañana temprano a regar ahí el metro de jardín que tiene uno afuera de su casa, ¿verdad? Ahí el jardincito. Y entonces este vecino se va mucho a su pueblito con su esposa. Y este señor nos bendice mucho en su trato con su esposa y es buen vecino también aparte, ¿no? Y entonces yo me ponía a regarle su jardincito, pues porque se tardaba una semana y el solazo ahí, y se lo regaba. Y yo invertía ahí un tiempecito y le regaba su jardín. Y luego ya él llegaba de allá de su pueblito, va para Los Altos, y pues llegaba con una adobera. Ya llegaba, ay, pues mire, le traje una adobera de allá de mi pueblo, ¿no? Y a una de mis hijas le fascina la adobera, ¿no? Cada vez que llega dice, ay, qué padre, una adobera de allá de Los Altos, ¿no? Y entonces traía la adobera. Entonces hace poco me llegó un hermano de Veracruz, nos mandó café. Pues por el pastor el que oramos, me mandó varias bolsas de café. Y entonces dije, a él le gusta mucho el café. Y ahí voy yo con el café. Mire, me mandaron café, aquí está. Qué bueno, gracias, se lo agradezco. Y entonces ahora regresa otra vez del rancho y nos trae otra adobera. Y sabe, es una manera de estar compartiendo aún lo insignificante, ¿no? Y de todo así de lo que nos llega, le compartimos algo, ¿verdad? Y luego él también. Y sabe, eso nos va evitando caer en el corazón materialista, es decir, híjole, tengo 4 bolsas de café. No, es que el café está bien rico, man, me lo mandan desde Veracruz y es el café de ahí del lugar tradicional de Veracruz. No, espérame, no, es que está bien rico el café, ¿cómo le voy a dar una bolsa? No, sabes que no, le voy a ir a comprar de ese café que venden en la tienda de la esquina, ¿verdad? Y sabe, no, decía, no, sabes que le voy a dar una bolsa, man, del mejor café que me llega, de esta bolsa para que lo disfrute igual que yo lo disfruto el café. Y también él evita una adobera y viene y nos trae una adobera, porque él trae para las congela y las usa. Pero sabe, esa es una actitud de ir trabajando en nuestro corazón para no caer en el materialismo, hermano, y lo podemos hacer. ¿Se acuerda de los primeros cristianos? Dice que todo tenían ¿en qué? En común, todo tenían en común. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que la iglesia de hoy también es así? ¿No? Sí, a veces, hermano, yo que estoy dando los avisos y que le digo, hermano, vamos a orar por las personas que están enfermas. A veces nos cuesta trabajo darle una oración que no nos cuesta. Digo, póngase de pie y vaya y ponga las manos sobre alguien. Hermano, para que deje la silla. Dice el versículo 11, regrese ahí a Timoteo 6, por favor. Versículo 11. Bueno, desde el 10, vea la actitud de lo que está hablando Pablo en este versículo 10. Dice, por raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted sabe que la palabra amor ahí no es el amor que le tiene a Dios o el amor que le tiene a su esposa. No, es la palabra filarguria, que significa codicia, avaricia, eso es lo que significa. Entonces este versículo se lee, porque raíz de todos los males es la codicia o la avaricia al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero vea el contraste en el versículo 11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ok, si tú y yo somos hombres y mujeres de Dios, tenemos que huir de ¿cuáles cosas? De la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, de la codicia, de la avaricia, de todo ese tipo de problemas. Hermano, ¿cuántos problemas? Mira, a nosotros nos llegan muchas situaciones aquí de familias que se están peleando por la herencia.
gente que se divorciaron hace 30 años, pero que siguen casados por el papel. ¿Y sabe por qué siguen casados? Porque no quieren vender la propiedad para no compartirla el uno con el otro. Dice, no, ¿por qué le voy a dar? A mí mi trabajo me costó comprar mi casa. Ay, sí, yo no la voy a repartir. Ni modo, ahí nos vamos. ¿Y sabe? Se van los años y los años y se van. Cuando yo era niño, no hace mucho tiempo de esto que le estoy hablando, ahí en el barrio donde nosotros crecimos, por ahí, bueno, donde nos formamos, porque esa palabra de crecer como que quedó muy lejos, ¿verdad? No se aplica mucho conmigo. Ahí donde nos formamos en el barrio, sí, es que cada vez que digo ahí donde crecimos, yo digo, pues qué, tengo que ser realista. Ahí en el barrio por donde nos juntábamos todos los chavitos, había una casa en la pura esquina. Miren, un caso, no. Fácil, tenía como unas 16 ventanas la casa. De esas casas antiguas, con una huerta, con todo así. Pero bien bonita la casa. Y a veces nosotros entrábamos porque se nos iban las pelotas ahí a ese lugar. Entonces ya llegábamos y tocábamos y nos abrían ahí, vivían 3 hermanos. Y en aquellos tiempos, yo le estoy hablando, teníamos pues ¿qué? 10 años, 8 años, ¿no? En aquellos tiempos, estos hombres, eran 2 mujeres y un hombre. Yo creo que ellos fácil tendrían unos arriba de 60 años, fácil, todos, los 3. Y estaban bien, ya, todos llenos, el pelo blanco, todo eso. Y nosotros, pues ahí en toda la vagancia, todos les pusimos las cebollitas, ¿verdad? Porque el pelo era blanco, ¿no? Ay, oye, se nos fue la pelota con las cebollitas, decíamos, ¿no? Y un día platicando con una de ellas, nos empezó a platicar toda su vida. Y nos dijo, fíjense que, pues yo tengo resentimiento con mis padres, porque no fueron lo suficientemente sabios. Dice, se murieron y nos dejaron el problema a los 3. Dice, mis padres murieron hace muchísimos años, dice. Nosotros éramos jóvenes, estaba platicando la señora. Dice, y la verdad es que los 3 nos llenamos de envidia y de amargura. Y ninguno de los 3 hicimos nada por casarnos para no perder la parte que nos tocaba de la propiedad. Y sabe, los 3 se fueron muriendo de uno por uno, de uno por uno y de uno por uno. Ninguno de los 3 disfrutó de lo que tenía. Porque decía el uno, oye, pues hay que vender. Decía, no, pues vende tú. No, pues vende tú. No, pues que tú. Ah, no, pues. Y sabe, y dice, los 3 tuvimos pretendientes y tuvimos pareja, pero no quisimos salirnos de aquí para no dejarles a los demás lo que me pertenecía también a mí. Y sabe, de muchos matrimonios están igual. De verdad, hay algunos que ya están separados y que siguen unidos, pero por el egoísmo, por el materialismo. Y si nos descuidamos, el día de mañana puede ser igual, hermano. Si no tenemos una actitud y un corazón agradecido con Dios. Por eso le dice Timoteo ahí en el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Le está diciendo, ¿verdad? Mira, hombre de Dios, tú que tienes a Dios como tu verdadera riqueza. Esa es nuestra verdadera riqueza. Dios. Génesis capítulo 15. Ponga una seña ahí, por favor, en Timoteo. Vaya a Génesis capítulo 15. ¿Cuántas familias conoce usted y conozco yo que están peleados, pasan los años y están enfrascados en unos problemas por la herencia? ¿Sí conoce gente que tiene problemas con la herencia? ¿Y cómo están sus corazones? Llenos de amargura, llenos de resentimiento, llenos de rencor por la herencia, lo material. Y versículo 1 del capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy
tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Para qué sirve un escudo? ¿Para qué? Para protección, ¿está de acuerdo? Para protegernos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que Dios es qué? Ahí está. Ahí está. Salmo 16:5. Salmo 16:5, por favor. Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi ¿qué? De mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa, perdón. Eres tú quien ha firmado mi suerte, fíjese. Lamentaciones 3:24. Después de Jeremías está el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, verso 24, por favor. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En otra versión dice muy claro, mire lo que dice en la nueva versión, dice: por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. ¿Qué pasa si te quedas con si esos ahorros que tienes en el banco se te desaparecen? ¿Qué pasa si se te termina tu carro o se te cae tu casa? ¿Esa es tu seguridad? ¿Tu seguridad es tu empresa o tu negocio? Es que es todo lo que tengo. Órale, mano. Cuando te dicen, oye, fíjate que pues tiene necesidad y tú tienes un ahorro. No, pero espérame, es todo lo que tengo. Es todo lo que tengo. Hermano, no hemos entendido que lo más importante que tenemos en nuestra vida es a Dios. Y mientras tengamos a Dios, Él va a ser nuestro escudo, Él va a ser nuestra porción, la porción de nuestra herencia va a ser Él. Cuando aprendamos a compartir, créamelo, vamos a entender el principio y el propósito del por qué Dios nos bendice. Cuando compartimos todo esto, la mayoría de nuestras oraciones están enfocadas en una sola cosa. ¿En qué? La mayoría de nuestras oraciones a Dios están enfocadas en una sola cosa. ¿En cuál? En pedir. En pedir. Nada más en pedir. ¿Sí o no? Nada más está enfocada en pedir. Y sabe, el materialismo es una mentalidad, valga la expresión, que valora excesivamente los bienes materiales, de forma que muchas veces se suele escuchar: eres demasiado materialista. Y esto están diciendo una persona que se aferra a lo que le da seguridad y bienestar a partir de lo que este mundo ofrece. Y es básicamente una actitud, una forma de entender las cosas que no tiene en cuenta la perspectiva eterna. Así el materialismo se sitúa a la altura de Dios, acomodándose en el trono de esta corta vida terrenal y declarándose el soberano de nuestra vida, ¿sí? Y por eso la iglesia decía: soy rico y me he enriquecido, decía la Odisea. ¿Sabe? Esto sale a ser el materialismo. O sea, porque no hemos entendido la perspectiva eterna tampoco. ¿Cuántas veces usted y yo vemos en las noticias, verdad, que dice por ahí el locutor, el comentarista de la noticia, dice: pues queremos participarle de una terrible, de una desagradable noticia, pues el famoso poeta o el famoso político o el famoso futbolista ha dejado de existir. ¿Ha oído eso? Sí, ¿verdad? Y bueno, ellos dicen de esa manera: ha dejado de existir a causa de un fallo cardíaco o a causa de no sé quién. Pero ¿sabe? Probablemente el comentarista no alcanza a entender que el hombre es eterno. El hombre es eterno, en el sentido futuro estamos hablando, ¿sí? Y por lo tanto no deja de existir. Y esta sencilla frase, de verdad, no obstante, esta sencilla frase esconde la condición de una sociedad claramente materialista,
que evade la realidad de una vida más allá de la muerte. Y en caso de que la hubiera, pensarán algunos, mejor es ignorar dicho tema, no sea que ese conocimiento nos exija desprendernos de la mentalidad materialista que tanto nos satisface. ¿Qué sucede? Aterricemos esto. El mundo cree que solo es esta vida y tiene luchas con el materialismo. Si usted y yo entendiéramos la perspectiva de la vida eterna, ¿usted cree que nos aferraríamos tanto a lo material, sí o no? ¿Sí o no? No hemos entendido la perspectiva de la vida eterna. No hemos entendido que en esta vida solamente estamos ¿de qué? De paso. Que esta vida es una preparación. Que un día vamos a tener una vida eterna. Y que en esa vida eterna no ocupamos nada de lo material que ahora tenemos. Mire, yo todos los días que voy a la escuela por mi hijo, la escuela de mi hijo está allá donde está un panteón, por donde está el panteón, el recinto de la paz, ese panteón que está por allá. Y tiene muchos sepelios ese panteón. Y todos los días que yo me voy a recogerlo, siempre voy detrás de 2 o de 3 funerales. Y ya tengo 2 años yendo para allá. Todos los días casi. Pero jamás he visto una carroza que detrás de ella vaya un camión panamericano, el servicio panamericano. Jamás. Que va la carroza ahí y lo único que va detrás de ellos a veces es una camioneta con coronas de flores para echárselas al muerto cuando lo sepulten o ponérselas en la lápida. Pero jamás he visto un servicio panamericano ahí con las joyas y con todo el dinero del muertito. O una casa siendo arrastrada para echársela al muerto en el pozo. Nunca. Créanmelo, nunca. Nunca me ha tocado ver eso. Y bueno, si vemos, fíjese, esa es la realidad. Yo le pregunto, la persona que murió, ¿para qué ocupa sus bienes que tiene aquí? A la vida eterna donde va, ¿usted cree que va a tener necesidad de algo? Y más siendo cristianos, que sabemos que un día vamos a estar con Él, ¿tendremos necesidad de algo teniéndolo a Él? Bueno, esa mentalidad debe ser la misma mentalidad que tengamos ahora. Teniéndolo a Él, estamos completos. Y eso nos ayuda a hacer a un lado el materialismo de nuestra vida, hermano. Cuando usted y yo entendamos la perspectiva de la vida eterna. Platican la historia de un hombre que tenía muchas confusiones en su vida. Y otro amigo le recomendó y le dijo, oye, ¿por qué no vas a ver al hombre sabio? Y dijo, pues no lo conozco. No, pues mira, él sé que está en esta parte de Europa, en Italia vive este hombre. Dijo él, ¿y cómo le hago para llegar? Tú llega a tal parte de Italia y ahí te van a decir dónde vive el sabio. Y este hombre hace y deshace todo para ir hasta Europa y llegar a Italia y buscar a este hombre sabio. Y llega preguntando, ¿verdad? Oiga, el hombre sabio, no, pues mire, vive por tal parte. Llega este hombre a la casa del sabio y entra. Entonces este hombre llega todo confundido, ¿no? Llega y voltea a ver para todas partes. Está el hombre sabio sentado ahí en un cojín leyendo. Y este hombre llega y comienza a voltear para todos lados, ¿verdad? Sorprendido de la casa. Y entonces le dice el hombre sabio, oiga, ¿le puedo ayudar en algo? Y le dice, sí, nada más que estoy confundido, estoy así como medio asombrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué está asombrado? Pues es que, ¿dónde están sus muebles? ¿Dónde están sus pertenencias? ¿Dónde está todo su mobiliario? Y le dice el sabio, se lo voy a contestar con otra pregunta. ¿En dónde están los suyos? ¿Dónde están sus muebles? ¿Dónde están sus pertenencias? Y le dice, bueno, es que yo nada más vengo de paso. Y le dice el sabio, pues yo también, en esta vida nada más estoy de paso. Y lo que tengo me es suficiente para vivir. Y sabe, así estamos todos, de paso. El día que entendamos esa perspectiva de la vida eterna y que solamente estamos de paso, nos vamos a aferrar menos a lo que tenemos. Y vamos a pelear menos por las herencias. Créanmelo. Y vamos a entender que si lo tenemos a Él, estamos completos.
El materialismo se ha convertido en una forma de vida y es lo que da sentido a nuestros sentidos. El materialismo ha creado la sociedad del bienestar, fíjese, de estar bien, de la comodidad, de la opulencia, de la búsqueda de un sinfín de métodos para ofrecer el máximo contentamiento al ser humano. En esto la iglesia de la Odisea fue el vivo ejemplo de congregación materialista que había dejado fuera a Jesús. Hermano, muchos cristianos han dejado fuera a Jesús de sus vidas y no han entendido que todo lo que tienen ha sido por Él. Cuando decimos, es que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y lo primero que pensamos cuando hablamos de ese versículo de que nos dio vida y vida en abundancia, lo primero que nos imaginamos es lo material, las riquezas, lo económico, carros, casas. No, hermano, si usted se pone a escudriñar ese versículo, usted va a entender que de la abundancia que está hablando ese versículo es la abundancia de la vida espiritual. Cosa que la mayoría de los cristianos no tiene, abundancia en su vida espiritual. Muchos cristianos solamente cumplen con el venir cada domingo a sentarse y escuchar un mensaje, pero toda la semana no tocan la Biblia. ¿Cuánto tiempo tienes de oración con Dios? ¿Cuánto tiempo tienes de comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu lectura bíblica? Pero decimos vida en abundancia y lo primero que nos imaginamos es riquezas. No, la vida en abundancia espiritualmente hablando. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Es que no tengo tiempo por mi trabajo, por esto, por lo otro. Pues sí, yo te creo, pero yo le puedo decir algo. ¿Usted cree que Dios se equivocó en haber hecho el día de 24 horas? Yo no creo. Yo creo que en ese tiempo dice la Biblia que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para gozar, hay tiempo para esto. O sea, hay tiempo para todo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios de nuestra vida? Hemos caído en una sociedad de bienestar, del estar bien, de la comodidad, de la opulencia, de la búsqueda de un sinfín de métodos para ofrecer el máximo contentamiento al ser humano. Cada vez la sociedad nos pone más fácil todo. Y estamos cayendo en ese juego. Y en la iglesia de la Odisea fue el ejemplo. Dejaron fuera a Jesús, declarando en su aparente seguridad: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De modo semejante, nuestras iglesias en la práctica parecen no necesitar a Dios, hermano. Y probablemente sea porque la sociedad materialista nos proporciona todo lo que precisamos, más bien lo que nos hace creer que necesitamos. De esta manera, de veras, tenemos que hacer a un lado. La Biblia habla del camino ancho, que siempre está disponible. ¿Sabe? Vaya conmigo a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire, créame lo que estamos en una tendencia donde el mundo le cuesta trabajo deshacerse y
Y a veces el pensamiento que entra en el hombre es que, no, es que está tan difícil ganarse el dinero como para que todavía lo tenga yo que andar haciendo aquí y sembrando aquí o sembrando acá o hacer acá. Déjeme decirle algo, ese es otro punto que no hemos entendido, que toda la plata y todo el oro es de Dios y que Él la suple cuando Él quiere. Pero yo le voy a decir algo, Dios nos permite pasar a todos por esa prueba en el corazón. Dios te va a bendecir, o probablemente ya lo hizo, y si saliste aprobado, Dios te va a bendecir, man, definitivamente. Pero fíjate, Dios, a través de sus principios establecidos, o sea, porque ya vio que realmente no tienes una actitud materialista de tener y tener y tener y tener, no, sino que lo que tienes también es para compartir. Ese es el problema. Los cristianos de la Odisea tenían su esperanza puesta en los bienes terrenales y ello los hacía ser ricos en sí mismos. Igualmente ocurre que nunca hasta hoy la iglesia ha gozado de los recursos más sofisticados y de los medios económicos más en alza. Pero antes, la realidad es que cada vez, entre más dinero tienes, más pobre te sientes o más pobre vives, porque ya el problema ya es otro. El problema ya es otro al rato. Y si vemos los principios bíblicos, nos damos cuenta que el plan de Dios es otro. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12, por favor. La Biblia está llena de consejo en cuanto a la confianza falsa que los bienes pueden traer. Lucas capítulo 12. Y la Biblia nos guía y nos enseña que no debemos de poner la confianza en los bienes, que es una confianza falsa, poner ahí en los bienes, ¿verdad? Lucas 12:15. Vamos a leerla en esta versión que usted trae, y yo ahora se la leo ahorita que terminemos en la Biblia, el lenguaje sencillo. Versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Se la voy a leer en la Biblia, el lenguaje sencillo. Miró entonces a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre deseando tener más y más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Se lo leo en esta versión del lenguaje sencillo. Dice lo siguiente, no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré abandonado. Y sabe, a veces nuestro amor hacia las cosas materiales puede tomar el lugar que debemos de reservar solamente para Dios en nuestras vidas. Y esto se llama idolatría. Mateo capítulo 6. Ya estamos terminando. Mateo 6, por favor. Mateo 6, 19, ¿lo tiene? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Se lo voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo, está mucho más claro. Vea lo que dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra, esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí las cosas no se echan a perder, ni la polilla las destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robarlas. Recuerden que siempre pondrán toda su atención en donde estén sus riquezas. La persona sincera siempre es generosa y por eso le va bien. Es como si viviera en la luz. Pero a la persona tacaña y envidiosa siempre le va mal. Es como si viviera en completa oscuridad. Ningún esclavo puede trabajar para dos amos al mismo tiempo. Dice, porque siempre obedecerá o amará más a uno que a otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Ahí está. Mire, la semana pasada, el sábado pasado, ayer hizo 8 días, más bien, le robaron el carro a un chavo de aquí, al hermano de Carla. Le robaron su camioneta, aquí estaba en la esquina, y ya casi estábamos por irnos la mayoría, quedamos algunos. Entonces yo vi que venía el papá y venía, el chavo está casado, pero está chavo todavía de edad. Entonces venían y me hacían señas, ¿verdad? Como que querían hablar conmigo. Entonces ya me separé con la gente que estaba platicando. Le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué cree, pastor? Le acaban de robar la camioneta a mi hijo. Dije, qué caray, ¿y dónde la tenías? No, pues ahí en la esquina, aquí en esta esquina, por si alguien dejó su carro, pues ya Dios lo preparó para que se desprenda de lo material. Y entonces me dijo, ¿nos puedes facilitar el teléfono? Sí. Nos fuimos a la oficina y ya, nos sentamos y empezaron a hablar al seguro. Oiga, pues me acaban de robar mi camioneta en tal esquina, así, 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 y tal cosa, y esto y lo otro, ¿no? Y entonces, y estábamos ahí platicando y me decían, no, ¿tú crees? La acababa de comprar hace poco y es la que me servía para mi trabajo y todo eso. Pero ¿sabe? A mí me bendijo mucho la vida de este joven, porque en ningún momento le vi una actitud de enojo, de coraje, de decir, no, estos cuates, mano, no sé qué, y esto y lo otro. No, bien tranquilo, bien paciente, hablándole al seguro. Luego le dije, ¿sabes qué? Repórtala al 066 para que si cometen un delito, bueno, pues ya esté reportada la camioneta, ¿no? Y habla al 066 y comienza ahí, pero siempre mostrando una actitud bien tranquila, bien pasiva, contento. Y ya de aquí se fueron caminando él y su papá, ¿verdad?, a reportarla ya, les dijeron que fueran a la procuraduría. Y sabe, yo me quedé pensando y me quedé reflexionando y decía, ¿qué hubiera hecho yo si me hubieran volado a mí mi carro? ¿Tendría la misma actitud de él? Porque a veces ver en otros, eso dice uno, no, qué padre, tuvo una buena actitud. Pero eso no es lo importante para ti, para mí. Lo importante es qué respuesta le vamos a dar tú y yo a Dios en esas circunstancias. Eso es lo importante. Lo demás nos bendice y hace que nos gocemos y nuestra fe crece. Pero ¿qué cuando nosotros pasamos por esa circunstancia? ¿Le daremos a Dios la misma respuesta? ¿O estamos tan arraigados en lo material? Yo creo que es un área donde Dios quiere trabajar con nosotros, hermanos, en el área del corazón, en el área de lo material. Pensemos en esas palabras que Dios pronunció a través del profeta Oseas. Vaya conmigo. Oseas, capítulo 13. Oseas 13. Versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor, para entender el pasaje, ¿no? Vea lo que dice el versículo 1, Oseas 13:1. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos.
toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Versículo 3, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Estaban satisfechos y se olvidaron del Señor. Dele vuelta, Oseas 10, por favor, capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. O sea, Dios los bendecía y ellos más idolatría. Dice otra versión, Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo, pero cuanto más aumentaba su fruto, cuanto más aumentaba su bendición, más altares se construía, más dioses buscaban. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacían sus piedras sagradas, sus ídolos. Dios te bendice, Dios te prospera, y al rato Él deja de ser el Dios principal en tu vida y comienzas a tener diosesillos por ahí. El Dios del dinero, el Dios de lo material, el Dios de aquí, el Dios de allá, y nos afanamos por esa parte. Deuteronomio 8, por favor. Decía, estaban satisfechos y se olvidaron de Él. Deuteronomio 8:12. Deuteronomio 8, versículo 11, perdón. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? 32, capítulo 32 de Deuteronomio, por favor. Versículo 13, Deuteronomio 32:13. Dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de la salvación. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dios te va a bendecir, o Dios te ha bendecido, pero ¿sabes qué va a suceder con lo que Dios ponga en tu mano, con lo que Dios traiga a tu vida? ¿Te vas a afanar? ¿O simplemente vas a buscar el propósito de Dios en lo que está haciendo en tu vida? El materialismo es afanarnos más por aquello que por hacer la voluntad de Dios. Y yo no tengo duda que Dios va a trabajar en el corazón de todos los que estamos aquí, en esa área. Y sabe, yo le voy a decir algo, de verdad, es un consejo, como dice el pastor Chivera, es un consejo pastoral. Cuando Dios le ponga cerca de usted una necesidad, atiéndala, apoye. Cuando usted escuche un llamado desde este púlpito acerca de una necesidad, hermano, si puede, participe, de verdad, créamelo. Usted que tiene años en esta congregación, usted se dará cuenta que no somos una congregación que pide. Nosotros creemos y hemos puesto la confianza en Dios. En algunas ocasiones somos guiados por Dios
a sembrar en la congregación los planes y los proyectos que estamos haciendo, pero sin tener nuestra confianza en la congregación. Hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, pero cuando Dios mueva de esta manera, no cierre su corazón, no cierre su corazón, porque hemos entendido ahora que todo lo que tenemos es de Dios, y que si Él nos está haciendo un llamado es porque Dios quiere probar qué tan arraigado tenemos lo material al corazón, o qué tan generosos somos para hacer lo que tenemos que hacer. Hermano, esto es sacar el materialismo de nuestra vida, y es necesario, porque el hombre por naturaleza es un ser egoísta. Desde niño, usted ve a los niños y no quieren prestar el juguete, no quieren soltar nada, traen sus galletas y le dicen, hijo, dale, comparte. No, son mías. Esa es la naturaleza. Y Dios nos enseña que tenemos que ser desprendidos con lo que Él pone en nuestras manos. Cierre sus ojos un momento. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que todos estos temas, Señor, aparentemente, Señor, nosotros decimos que estamos bien, que no estamos pasando por nada de eso, pero inconscientemente o sutilmente, Señor, nos hemos aferrado muchas veces a lo material y hemos hecho oídos sordos a la necesidad, y no hemos entendido tu plan y tu propósito para la bendición. Que tú nos bendices, Señor, para bendecir a otros. Tú lo dijiste a Abraham, Señor, y nos lo dices a nosotros. Te bendeciré y serás bendición. Ese es el propósito, Señor, por el cual tú nos bendices, para que nosotros podamos bendecir a otros también. Y que todo esto, Señor, trabaje en nuestro corazón para evitar el deseo carnal del materialismo, Señor. Un pensamiento, Señor, una mentalidad que no nos ayuda en nada para extender tu reino, y además, Señor, no nos ayuda en nada a caminar contigo, Señor. Porque tú no diste de lo que te sobraba, Señor. Tú no diste de lo que te sobraba, lo diste todo, Señor. Te diste todo tú, Señor, y mandaste a tu Hijo, Señor, y lo diste completo, para que ahora, Señor, a través de Él, nosotros podamos tener una vida, Señor, de abundancia espiritual. Y a través de Él, Señor, gozaremos de una vida eterna. Tú no te mediste, Señor, y diste todo lo que tú podías dar. Y aún ahora, tú sigues siendo fiel, Señor, a nuestra vida. Pero por eso ahora hacemos un compromiso, Señor, de también nosotros ser fieles contigo, Señor. Y no dejarnos llevar, Señor, por el materialismo que este mundo nos quiere influenciar, Señor. Es mejor vivir conforme a tus principios bíblicos, conforme a tu palabra. Tu palabra dice claramente: el hacer tu voluntad, Dios mío, es mi deleite. No hay mejor riqueza que vivir en tus caminos y hacer tu voluntad, Señor. Tantos hombres multimillonarios, Señor, que en su sabiduría humana han levantado emporios, Señor, económicos, pero sin embargo sus vidas son miserables, Señor, y ni todo el dinero del mundo les sirve para comprar lo que solamente tú nos puedes dar, Señor: la paz, el gozo y la tranquilidad, Señor. ¿Cuántos hombres, Señor, trabajan toda su vida no teniendo tiempo ni para su familia, no teniendo tiempo para ti, Señor, no teniendo tiempo para nadie más que para puro trabajo? Y al pasar de los años, Señor, estos hombres invierten todo lo que ganaron para recobrar la salud. ¿Cuánto gastan
viajando a los mejores hospitales del mundo, Señor, para recobrar esa salud. Y de nada les sirvió haber tenido esos emporios, esos millones, ese dinero, si no lo pudieron disfrutar y no pudieron entender y saber que era también para bendecir a otros, Señor. No queremos caer en esos puntos, Señor. No seremos millonarios, pero sin embargo, tú nos has dado, nos has bendecido, Señor. La cantidad no es lo que nos hace materialistas, es la actitud del corazón la que nos hace materialistas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos tu sabiduría cada día, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Que Dios le bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, qué gusto estar reunidos una vez más. Pues yo quiero que me acompañe, por favor, a una escritura, vaya buscándola en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Así como decía un hermano, Apocalipsis, capítulo 3. Y antes de leerlo juntos, déjeme decirle algo. Esta es la tercera conferencia, la tercera plática, la tercera predicación, como usted le quiera llamar, de esta serie que inició el pastor Chuy Olivares hace 3 semanas aproximadamente, que se titula Temas de importancia para la iglesia. Y él lo comentaba de que era una serie que no forzosamente tenía que ir dándole seguimiento tema tras tema, sino que iban a ser temas en un momento dado, así como estos, ¿verdad? De que el primer tema fue la psicología en la iglesia, el segundo tema fue el humanismo en la iglesia, y este tercer tema yo le he titulado también el materialismo en la iglesia. Y son filosofías que el mundo ha emitido por ahí, ha sacado este tipo de filosofías, ¿verdad? A través de la gente, de tantos filósofos en el mundo, bueno, y que levantan todo este tipo de filosofías o doctrinas, ¿verdad? Que sutilmente se involucran dentro de las iglesias como cristianos. Y créanme lo que cuando menos pensamos estamos involucrados, estamos inmersos en... Son expresiones que indican las motivaciones más esenciales de un cristiano tibio. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. Estas son las evidencias de un cristiano tibio, ¿sí? Como lo decía antes ahí, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la Escritura. ¿Por qué? Puesto que su vida es básicamente egocéntrica, que está lejos totalmente de ser cristocéntrica. Y acuérdese algo bien importante, nuestra vida debe de ser cristocéntrica. ¿Entiende lo que es cristocéntrica? Perfectamente, qué bueno. Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Mire, en toda ocasión, en todo lugar, yo se lo he dicho muchas veces cuando comparto, cuando doy los anuncios, y se lo he dicho, aquí en este lugar no vamos a tener una reunión donde Cristo no sea el centro de lo que estamos haciendo. Esto no es un club social, ¿está de acuerdo? Este no es un club social, esta es una iglesia cristiana, y como cristiana se predica el nombre de Cristo. Y por tanto, usted y yo, nuestra vida debe de ser cristocéntrica. Y debemos de hacer un lado nuestra vida egocéntrica, donde yo soy el centro de mi vida. Y bueno, hay corrientes filosóficas en este mundo que involucran eso, de que ahora la persona es egocéntrica. Todo el mundo quiere lo mejor, todo el mundo quiere estar cómodo, todo el mundo busca el placer, todo el mundo busca su satisfacción. Y hemos dejado a un lado lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y bueno, esto es lo que le estaba sucediendo a la iglesia de la Odisea. Dejaron de ser
cristocéntricos y comenzaron a ser egocéntricos. Hemos dejado afuera a Dios. Hace muchos años yo platicaba con una persona, bueno, tenía pocos meses de haberme convertido, y usted sabe el fuego, ¿verdad? Cuando uno se acaba de convertir y pues a todo el mundo quiere evangelizar uno, ¿verdad? Hasta el diablo le predica a uno, cuando uno está recién convertido, ¿verdad? Y sabe, yo me acuerdo que estaba platicando con una familia, familiares míos, yo les predicaba, les estaba hablando de la palabra, y no recuerdo el pasaje que estábamos viendo, pero él llegó al punto que dijo, mira, todo lo que tú dices no tiene sentido. Él me dijo, si yo trabajo es porque tengo la fuerza para trabajar, y si tengo un trabajo es porque tengo la capacidad y tengo la sabiduría para ese trabajo. Entonces si como es porque trabajo, y si trabajo es porque tengo la capacidad. Y entonces él decía, pero al fin de cuentas, ¿para qué necesito a Dios? Dios no hizo la solicitud de mi trabajo, Dios no me puso el negocio, Dios, o sea, el que invirtió en el negocio fui yo, el que llené la solicitud fue yo, el que hice esto fui yo, el que hice... Está bien. Él decía todo eso. Y pues yo tenía poco tiempo en el evangelio y no supe ni cómo contestarle. O sea, como dicen por ahí, me mató el pollo en la mano. Y ya me quedé así. Pero yo le seguí compartiendo, ¿verdad? Me brinqué esos temas y después le seguí compartiendo de otras cosas. Y ahora tuve la oportunidad de verlos hace 2 días, después de tantos años de no verlos, ¿no? Y una de ellas me decía, oye, ¿te acuerdas hace muchos años que tú sembraste una semilla en nosotros? Y pues déjame decirte que esta semilla prendió y ahora dio fruto. Toda la familia somos cristianos, todo esto, ¿no? Y ahí estaba la persona que había dicho, ¿no? Nada más que habíamos varios y pues ya ahí como que no quise tampoco recordarle, ¿verdad? Oye, ¿te acuerdas lo que pensabas? Una actitud de este tipo, que es lo que el mundo muchas veces plasma en la vida de los cristianos y los llevamos a las iglesias. Y bueno, acompáñeme a leer, por favor, esta parte, ¿no? Y déjeme decirle que el materialismo también está afectando la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día. Capítulo 3, versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a leer hasta ahí nada más. Esta porción bíblica que acabamos de leer nos enfrenta con una temática tan interesante como vigente y de notable actualidad. Es algo actual. El llamado materialismo, entendiéndolo como uno de los desencadenantes del problema espiritual que existía en la iglesia de la Odisea. Y vemos aquí 3 palabras, ¿verdad? El yo, el me y tengo. Dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo que el Señor hace, ¿verdad? Lo que leemos en este pasaje de la Odisea, lo que el Señor hace ahí en este pasaje es precisamente sacar a la luz la equivocada convicción que mantenía esta particular iglesia de la Odisea. ¿Por qué? ¿O para qué? Más bien, para poner de manifiesto su orgullo espiritual. Y lo más probable que este orgullo espiritual fue generado o era generado efectivamente por una actitud materialista. Y esto es lo que sucede en la vida de los cristianos. Cuando el cristiano comienza a ser bendecido, cuando el cristiano comienza a estar cómodo con lo que tiene o como está, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo un buen coche, tengo una buena casa, tengo esto, tengo lo otro. Entonces, y entra, en muchas ocasiones entra una actitud de orgullo espiritual. Y llega al punto de que decimos, ¿para qué quiero a Dios? O sea, y no tenemos un énfasis, ¿verdad?, de esperar el día de la reunión o buscar a Dios en nuestra casa
con anhelo, con fuego, con gusto, porque decimos, pues estamos satisfechos. Probablemente usted no dice o no decimos, me he enriquecido, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Probablemente no lo decimos con palabras, pero nuestra actitud muchas veces manifiesta lo mismo. ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea había dejado fuera ¿a quién? ¿A Jesús? Lo había dejado fuera, totalmente. Y bueno, en la vida de los cristianos así es exactamente. Han dejado fuera a Jesús de su vida. Y muchos proclaman más bien que todo lo que tienen es por su sabiduría, que todo lo que tienen es por su trabajo, que todo lo que tienen es por su capacidad. Eso es lo que proclaman. Y